Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Antes de iniciar la actividad, permítanme saludar y felicitar en nombre del Fondo Editorial de la APJ al equipo que organiza la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, dirigido por el señor Willy Mateo Cisneros. Para nosotros es una alegría ser parte de estos 11 días dedicados a celebrar la literatura y el diálogo. Precisamente, para conversar en torno al poemario Herencia, nos acompañan hoy Regina Garrido, ganadora de la 11ª edición del Concurso Nacional de Poesía Premio José Watanabe Varas 2019, y Miguel Ildefonso, poeta y crítico literario, también ganador de nuestro concurso en 2015 con la obra El hombre elefante y otros poemas, con el que luego ganara el Premio Nacional de Literatura en 2017. Los dejo con el diálogo entre Regina y Miguel, no sin antes reiterar mis felicitaciones y mis mejores deseos a esta edición de la Feria del Libro Zona Huancayo. Hola, soy Miguel Ildefonso. Tengo el honor y placer de presentar en esta oportunidad el libro ganador de la última versión del concurso de poesía José Watanabe de la Asociación Peruano-Japonesa. Y antes de leer mi texto de presentación, quiero agradecer al director del Fondo Editorial, el ingeniero Yamashiro, y también a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, a su presidente, el señor Willy Mateo. Para dar pie a mi lectura, este magnífico poemario de Regina Garrido, quiero decir que he hecho un texto que me he basado en los títulos de los poemas, ¿no? Las impresiones de esta poesía que impacta por su lenguaje, por el contenido lírico y la potencia de sus evocaciones, ¿no? Voy a dar lectura al texto. Herencia de Regina Garrido. La primera cosa que hacemos uso de nuestra herencia es el lenguaje. Fuera de nuestro organismo y sus funciones, aprendemos a hacer uso de la palabra para vivir. Mamá es una de esas primeras palabras, o la primera que articula a la criatura humana. Y conforme pasa el tiempo, aprendemos mediante el lenguaje a expresar nuestras necesidades, deseos, angustias y sueños. Aprendemos también, cuando nos iniciamos como poetas, a que el lenguaje no es inocente. Heredamos entonces un mundo en el cual aprendemos a habitar con el lenguaje. Herencia de Regina Garrido trata de esos procesos en que el lenguaje se encuentra con lo no heredado. ¿Cómo entendemos de pronto el significado de la muerte? ¿Cómo aprendemos que el amor es lo que nos deja en silencio? ¿Y ante quién hablamos cuando escribimos poemas? ¿O para qué escribimos? El libro posee 3 partes que en lenguaje lírico, coloquial y confesional simbólico nos acercan a la intimidad de una voz que se quiebra, reflexiona y se impone ante las tribulaciones de la muerte, el amor y la página en blanco. La primera parte, titulada Las edades y los reinos, inicia con el poema Pájaros, en donde el aprendizaje del significado de la muerte nos impele a cultivar una manera de desenterrar la memoria. Tras el entierro hay un vuelo de la palabra,
La jaula del corazón era la casa en donde las palabras esperaban sublevarse a la violencia de la muerte. Adentro, ellas estaban conteniéndose en distintas perspectivas, como es el título del segundo poema, haciendo la tasación de las posesiones perentorias del padre y a través de la memorabilia por el cual la madre acude ante el miedo para proteger a aquellas palabras que son elegía de hojas secas, de sonidos que retornan en crujidos, martilleos y risas. Estamos en el reino de la hermandad secreta de la poesía, de la misma, en que la voz poética se da una tregua para observar su crecimiento, que no está hecho solo de competencias o fracasos. Las edades son esa torre de naipes en donde la poeta se reconstruye para habitarla, convocando a los otros que contribuyen con sus fantasmales presencias a que esa torre del destino y el azar sea algo que luego podemos dejar como herencia de nuestra permanencia. Es la lucha entre lo que podemos heredar y lo que no se puede heredar. Y la poesía, como la memoria de las cosas fugaces, si bien no restituye nada o supla el vacío, es más bien la conciencia de esa ausencia que uno es. La poesía es el retrato de lo que ya no se es. Por eso, la poeta es la hija pródiga que retorna como otro yo, con otro lenguaje no heredado. Y es así entonces que la casa dejó de ser la jaula de esa ave que era el primer lenguaje inocente y es isla en donde el cuerpo ya no cabe y solo queda la poesía que viene para explorarla en sus desoladas páginas olvidadas. En los bienes y los males, la segunda parte, el amor se convierte en una encrucijada para expresar las pulsaciones como vía de reconocimiento y afirmación en el mundo. No para habitar la isla, sino más bien para salir de ella y perseguir esa sensual persuasión, que es la seducción del otro, que nos obliga a tomar conciencia del amor como un lenguaje que hay que aprender desde la boca del otro. El amor es entrega tras la pérdida de la inocencia o del heredado mundo primigenio. Y es que el amor no es algo que heredamos, sino que, como diría Antonio Cisneros, se aprende, nace en el reconocimiento de que somos cuerpo para el otro, lenguaje que no se basta, que no se agota en los sentimientos. Aprendemos a amar en ceremonia, en ese transportarse del momento del amor al fusionarse y ser otro cuerpo, como un arbolario o como el símbolo de Géminis. Es decir, son dos, como el lenguaje poético, pero en un solo cuerpo, un credo platónico que ante la máxima certeza de que todo es parte de un proceso de descomposición o híbris, nos exige a aceptar que es necesario primero el restituirnos, el eros pandemo y el eros uranio de Platón, trascendiendo la divergencia de los bienes y los males. La última parte, la ira y el tiempo, es el plano multidimensional de la poesía, esa otra casa de las cosas fugaces y perennes, en donde las palabras están para fundar aquello que se va a dejar en herencia. Inicia con arte poética, ars, cito, querer decir espuma y aire, pero decir pared blanca, palabra que se quiere formar en las puntas de mis dedos, de mi lengua, termina en una pugna violenta donde la hoja en blanco se declara inequívoca vencedora. Aquí la imposibilidad del lenguaje poético de poseer la realidad toda para heredarla al lector o a la lectora, tal como hemos heredado de la tradición a César Vallejo, a Jorge Tellier o a Estefan Mallarmé, y nombro a ellos, pues el poema me los evoca, es más bien el recurso de deconstrucción de esa torre del lenguaje patriarcal que no le es suficiente a la voz poética que declara su derrota. Pero aquella derrota simbólica es la mejor expresión de la más alta épica de todo acto creativo. Ese fracaso es más bien la más hermosa y realista herencia de la poesía que nos dejó el siglo XIX y que poetizaron las vanguardias en el siglo XX.
el barro o Adán o el lenguaje que cree ser vaticinio o sentencia o fe, está escrito por una mano desasida que vuelve a intentar habitar los reinos de la hoja en blanco. Las palabras ahora son aquellos simbólicos insectos hábiles para la noche, mientras que la poeta o la voz poética quisiera circular tan campante como ellos en la ciudad, con la certeza de que la luz que ilumina la escritura es una utopía a seguir. Estamos en esta última sección del libro, en la anatomía de la otredad, de la división del yo en su memento mori, porque la creación está hecha de fallas que los mitos tratan de subsanar, y condiciones de llegar al sol en esas horas danzantes, cargando el paso del tiempo, y que no es otra cosa que seguir empujando la roca de Sísifo. Poiesis aquí significa el yo poético devorándose a sí mismo, rompiendo los extramuros de la casa o la torre o la isla en esa incapacidad de decir y de ser plenamente en la palabra. Escribir y fallar es la Itaca, es la escritura que deforma la visión del utópico, la ira bifronte del yo que se completa en otro y se reclama con el tiempo en esa imagen fallida e incompleta del poema, que es a donde se ha llegado tras el viaje. En el poema recordatorio, aunque se ha llegado a esa Ítaca, la utopía ya no es la ciudad. El lenguaje es Prometeo, en una nueva lucha donde no puede haber victoria. Es la derrota. En la derrota está la poesía. Heredamos la derrota del lenguaje porque el poema no está hecho de palabras, sino de esa lucha por la utopía de ser humanos, de anhelar hacia el amor. No heredamos poemas, ni una tradición hecha de bustos de poetas. Heredamos poesía, porque las palabras dejaron de ser juegos de desdoblamientos, huellas que olvidaron el camino. La herencia no es el lenguaje, sino lo que podemos hacer con el lenguaje cuando nos hallamos ante las grandes incertidumbres del amor y de la muerte. Bueno, algo simbólico también como el poemario, que me despierta muchas preguntas hacia la autora, ¿no? Hola Regina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Es un Miguel por la gusto lectura. conocerte, primera vez después de esta oportunidad. ¿Cómo estás? Si quieres dar un saludo Muy bien, sí. a tu público, porque esta noche Sí, es muchas tuya. gracias a ti por la lectura y también agradecer a la Feria del Libro Zona Huancayo por este espacio de diálogo que nos está permitiendo. He escuchado atentamente tus palabras, la lectura sobre el libro. Siempre es curioso escuchar a alguien hablar sobre lo que uno escribe, porque uno siempre se desprende un poco en el momento de tratar de evaluar lo que ya escribiste posterior al que lo hiciste. Es un poco curioso, ¿no? Entonces he escuchado atentamente tus comentarios para poder iniciar un diálogo sobre el poemario. Excelente. Sí, estuve viendo también la presentación primera, el diálogo con Carmen Ollé, ¿no? Y fue muy interesante oírte, ¿no? Escuchar también a Carmen, sus análisis, ¿no? Muy, muy profundo de tu libro. Pero hay algunas cosas que me gustaría también preguntarte, ¿no? Principalmente partiendo del título mismo, ¿no? De herencia. Creo que ahí hay muchas cosas que podríamos, ¿no? Discernir, ¿no? Conversar, discutir, tal vez. ¿No? Para empezar, algo práctico, mezclemos lo pragmático de escribir y digamos, ¿no? El hecho de construir tus textos, porque es interesante, que también quisiera llegar a cómo has construido, a estructurar un libro de esas características. El título, me imagino, fue después, durante el proceso. ¿Cómo surgió el título en la creación del libro? La creación de este poemario ha sido bastantes espacios. He puesto el título ya cuando tenía gran parte del texto escrito, y sobre todo porque se me quedaba una cita de Borges que me parecía y que siempre la tengo en mente. Esta cita dice algo como que somos todo el pasado, somos nuestra sangre, somos aquellos que hemos visto morir, somos los libros que nos han mejorado, somos nosotros. Esa cita de Borges especialmente me parece perfecta y encaja completamente
con el sentido que intenté darle al título, ¿no? Como tú bien has mencionado, la herencia del lenguaje está completamente presente ahí, pero también es bueno separar de la idea de una herencia familiar, de una herencia anecdótica, para pasar también a la herencia cultural o a la herencia literaria o a la herencia del lenguaje que todos poseemos, ¿no? Al comenzar a escribir. Entonces, básicamente por ese lado fue que nombré este poemario Herencia en el camino de construir las partes, ¿no? No lo puse al inicio, al final lo puse en el camino que estaba construyendo el poemario. Y la cita de Borges siempre la recuerdo porque tiene partes que están aquí bastante específicas en la parte de la herencia cultural, la herencia literaria y también la herencia de las personas que hemos visto morir, ¿no? Porque la presencia de la muerte está muy presente en este tema. También es importante, siempre pienso sobre la idea de la herencia, que es más que todo involuntaria, es un proceso más que todo involuntario, es un tipo de imposición. Los libros que leemos, el momento en el que estamos construyendo nuestro discurso, ¿no? Sería distinto si hubiera sido hace muchos años atrás. Entonces, este tipo de herencia involuntaria está muy presente aquí, tanto desde el episodio familiar hasta el episodio cultural. Y por ahí va un poco por lo que nombré este libro de esta manera. También tiene que ver mucho con la estructura que luego separé en tres partes, ¿no? Para ir hablando un poco de la primera parte que mencionaste, de la idea de el descubrimiento, el paso de la niñez a la juventud, el reconocimiento, ¿no? Un poco cómo se iba generando cierta herencia en todo lo que la voz poética iba enunciando. Muy bien. Sí, yo veo que tú eres una autora joven, ¿no? Pero tu lenguaje es muy maduro, ¿no? Tu visión, ¿no? Y eso resaltaba Carmen, ¿no? En el conversatorio que tuvieron. Y claro, por eso, si bien todos heredamos una tradición, todos heredamos en el ADN también una biología, una imagen, tanto de nosotros, pero también aprender el mundo también. Pero justamente el poeta llega un momento en que el lenguaje heredado de la tradición, de la visión borgiana del mundo, quizás Borges lo trabaja bastante, ¿no? Esto de cómo simbolizar la historia, ¿no? En función de una eternidad, a una atemporalidad, ¿no? Esa es la visión borgiana, pero en tu poesía hay como un dolor, no tan exteriorizado como también decía Carmen Ollé, sino es un dolor contenido, ¿no? Que es el que motiva ese lenguaje, esa construcción de metáforas y esa configuración de un otro, de algo que está siempre acompañando a la voz poética, ¿no? Entonces, relacionar la tradición, el lenguaje, con una comunicación hacia un lector, digamos, ¿no? Para concretizar el otro, ¿no? ¿Cómo a ti te ha heredado el lenguaje? Tú tienes tus referentes, ¿no? Tus lecturas, tus poetas, ¿no? De cabecera, ¿no? Pero me imagino que ha habido un momento en que has tenido que romper esa herencia, o que esa diferencia no ha sido suficiente, o que tú has dicho, no, porque ese debate se lee en tu libro. Quisiera que me comentes un poquito eso, porque como te digo, tú eres joven y a veces esas cosas se producen después, ¿no? Y justamente eso es lo que te da una voz ahí madura, original, como nuevamente, ¿no? Repito, Carmen también lo resaltó de tu libro, ¿no? ¿Tú podrías contarnos un poco esto de la herencia del lenguaje, de la tradición y el rompimiento que se nota y hablas, poetizas sobre eso, la insuficiencia del lenguaje, ¿no? La imposibilidad, ¿no? Eso. Claro, como mencionas, hay lo denomino como una especie de herencia literaria. Mi construcción desde que he comenzado a escribir siempre ha comenzado desde mis primeras lecturas. Cómo me acerqué a la literatura fue así, mediante las lecturas. Entonces, poco a poco, después también con los estudios universitarios, que ese panorama se fue extendiendo mucho más, conocer muchos más autores, mucha más tradición, poco a poco fui creando una voz que claramente
conversa con todo aquello que yo he podido leer, pero de una manera u otra trata de enunciar desde el punto de vista que estoy ofreciendo en el poemario, ¿no? Eh, Me gusta mucho a mí hablar sobre la poesía peruana porque por más de que el vasto espacio donde podemos hablar sobre poesía en general, eh, leer a mí a Vallejo fue algo completamente que hizo que me interesara mucho más aún en la poesía. Lo pude leer hace años, lo vuelvo a leer ahora, siempre hay algo nuevo. Es como toda la poesía peruana está dando vueltas en torno a la figura de él y lo que creó, ¿no? Desde sus poemas humanos, la sensibilidad, la muerte, hasta también poemas más comprometidos. Toda la poesía que vino post Vallejo en la poesía moderna se tiene que enlazar en eso, ¿no? Entonces yo podría decir que sí, que he estado constantemente en estas lecturas y poco a poco así he comenzado a escribir y he comenzado a intentar escribir en el poema, ¿no? Aquello que quería mencionar. Me mencionaste también lo del lenguaje, lo de la imposibilidad, eso sí es algo que menciono bastante en la tercera parte, es algo con lo que siempre estoy lidiando en el momento de escribir, ¿no? La imposibilidad del lenguaje es algo que también es en la tercera parte y constantemente lo pienso, lo menciono, ¿no? Cómo hay esa pugna, como digo, en uno de los versos en la página, cómo es a veces la imposibilidad de querer decir algo y no poder expresarlo, más aún al final logramos generar el poema, pero siempre con una imposibilidad constante que siempre está ahí, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Como a partir de toda la tradición, de todas las lecturas, fui intentando construir una voz que ahora me mencionas, trata de romper un poco con lo anterior, ¿no? Siempre es, como digo, un poco complejo ver la escritura afuera de lo que yo escribo. Siempre está ahí mis creaciones, pero luego observarlas desde un punto externo es un poco complicado, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Cuando me preguntan también cómo fue el camino de la escritura, yo siempre menciono las lecturas y la importancia de conocer la tradición para poder ir poco a poco tratando de exponer o generar un discurso propio. Esto también me lleva un poquito a la curiosidad, un poquito ya saliéndonos un poquito del libro, sino a ti como poeta también de una generación de la última promoción, ¿no? Poética. Tú también, tu forma de ver la poesía, recibir, ¿te reconoces con otros poetas de tu generación o no estás tanto en ese circuito? No, a decir verdad, no estoy en ese circuito que podríamos llamar generacional de ahora, no lo estoy. No, tal vez no se comparte ciertas ideas sobre la poesía, no estaría muy segura de cómo decir eso, pero no estoy en el círculo ahora que estoy escribiendo, ¿no? Que es muy notable lo que se puede estar creando, pero sin embargo no estoy asociada. Y las ideas que tengo Pero, básicamente las estoy, ¿sí? Las ideas sí, básicamente no, las sí, sí. expreso sobre el lenguaje, aquí están, ¿no? Muy bien, sí. Es interesante eso, pero sí has leído a autores coetáneos, ¿no? O de las últimas promociones. Claro, ¿Los has tal vez leído? hubiera querido leer más, pero sí, sí estoy enterada de los últimos, ¿no? Es básicamente mi interés ha sido también tal vez guiada por los estudios universitarios, tal vez poesía moderna, siglo XIX también, pero a partir del siglo XX fue donde generé mi mayor interés en la poesía peruana. Entonces, cuando me mencionan generaciones, yo la primera generación que me viene a la mente es la generación, bueno, a que a algunos no les gusta denominar la generación del 50. Esa ha sido una generación muy importante en mi momento de construir lecturas y construir discursos, ¿no? La figura de Varela, la figura de Bondi, de Ologuren, toda esa influencia es algo que siempre mantengo y siempre vuelvo a esas lecturas. Ujú. Sí, se me ha ido el audio. Ok. Si hay unos cortes así es porque se me va un poquito de aquí el audio, ¿eh? Pero tengo una curiosidad también que tiene que ver un poquito con todo lo que vamos hablando y retomando lo del inicio, lo de heredar, ¿no? Lenguaje, heredamos tradición poética, heredamos un mundo construido y un mundo también que se puede destruir, ¿no? En procesos, en cambios históricos, como lo que estamos viviendo en esta coyuntura. Pero tú mencionas, haces un homenaje a Enrique Verástegui, ¿no?
citas como epígrafe, y también le dedicas un poema, ¿no? O sea, haces una variación de un poema de él, conocido, ¿no? Enrique de Verástegui, y él, siendo horaceriano, ¿no? Hay un famoso lema del manifiesto de Horacero que dice, ¿no? A nosotros se nos ha entregado una catástrofe para poetizarla, ¿no? Nos han entregado, es como hemos heredado, en otras palabras, hemos heredado una catástrofe para poetizarla. Eso lo dijeron en el manifiesto del año 71, si no me equivoco, ¿no? 71, 70 o 71, bueno, 70, ¿no? En el famoso manifiesto, ¿no? Palabras urgentes. Ellos dicen hasta ahora que, bueno, igual la catástrofe sigue, por eso el manifiesto está vigente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sientes eso de esta creencia, de esto, para tu generación, para ti? No hablamos de generación, para ti, en cuanto a cómo heredamos una realidad, no solamente peruana, del mundo, ¿no? En ese sentido, porque yo veo algo latente también, si bien el libro habla mucho del mundo íntimo, familiar, o de los cuerpos próximos, o de tu visión del lenguaje, la poesía, ¿no? La tercera parte, ¿no? Una visión personal, también íntima, con las posibilidades que da la poesía para la expresión, ¿no? Para cuestionar, refundar, digamos, ¿no? Una realidad, como hay también algo más allá que uno puede, ¿no? Intuir en las metáforas en el libro, que luego te quiero preguntar, pero quería tu opinión sobre esta frase de Horacero y cómo lo relacionarías con tu propia trabajo de poeta, ¿no? Sí, claro. A mí me mencionaste las epígrafes y el poema dedicado a Verástegui. Ese poema que lo dediqué específicamente a Verástegui fue el día que me llegó la noticia de su fallecimiento. Hola Cero también ha sido muy importante en el momento en que he estado leyendo, ¿no? Poesía peruana, sobre todo la figura de Verástegui me agrada bastante, su escritura. Entonces, todo esto de la catástrofe de Hora Cero también es bueno poner en los espacios, ¿no? En el momento en que ellos estaban, en el momento donde todo era más disruptivo y por eso tanta notoriedad tienen hasta ahora y tanta importancia, ¿no? Pero esa frase que me mencionas de la catástrofe, claro que aplica hasta ahora, ¿no? Estamos justamente en tiempos que podríamos llamarlos también una catástrofe. Entonces, eso, como bien dices, se aplica tanto en el 70 como aplica ahora que estamos. Y eso es importante, ¿no? Es importante. Tal vez en el momento en el que yo escribí el libro, no hay tal vez una mención directa a lo externo, a lo que sucede, y tal vez como mencionas, puede ser una versión más íntima, más de que habla de símbolos o ideas, más que salirse un poco de, no se lleva hacia afuera, ¿no? Pero es muy importante también eso, ¿no? Depende de cómo cada persona construye su discurso poético, ¿no? En este caso, Hora Cero siempre estaba impregnado de todo lo social, de todo lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Tal vez en mi poesía no se observa eso, pero sí sigue siendo muy importante la idea de tener voces que enuncian todo aquello que están observando, todo aquello que está pasando. Por eso todavía es vigente aún lo que me mencionaste sobre el manifiesto. Sí, bueno, también en mi texto que leí, ¿no? de mi interpretación, ¿no? Sobre tu libro, mencionas el final sobre una utopía, ¿no? Es algo que yo siempre, por más que un poema puede ser fatalista, ¿no? Oscuro, etcétera, o que aborde el tema de la muerte como un fin, ¿no? Desde una visión materialista, ¿no? Siempre hay un halo trascendentalista, ¿no? En el poema. Siempre yo considero ya el hecho de ser escritura, de ser voluntad, ¿no? Un acto humano, ¿no? Y a través de lo estético, ¿no? De este trabajo hacia algo sublime, bello, ¿no? Que es el arte, ¿no? De la poesía. Ya ahí hay como un talante, ¿no? Un movimiento hacia una aspiración, ¿no?
por más también que el poema puede ser hermético, siempre hay una comunicación hacia alguien, ¿no? Y ese comunicar ya implica una esperanza, cierta esperanza hacia algo y para algo, ¿no? Por eso, bueno, el poeta utópico que te gusta, a mí también me gusta, es César Vallejo, ¿no? La utopía en Vallejo está cada vez en su desarrollo, en su evolución, muy fuerte, ¿no? Muy presente, más allá de sus cuestiones, contenidos ideológicos, ¿no? Que los tuvo, sobre todo desde su estancia, de su vida ya en Europa, ¿no? La utopía de él, pues, es humanista, ¿no? Basada en esto de vencer a la muerte, ¿no? Como en el poema Masa, ¿no? Esta utopía de que el amor fraternal, ¿no? Solidario, nos va a vivir, ¿no? Es una esperanza de sobreponernos, trascender, ¿no? Vencer a la muerte. Y claro, eso es una utopía histórica, ¿no? Ahora, tu texto hablas tú de la muerte, ¿no? Tu libro, hay una visión ahí que quizás va con esa imagen del arte poética, que la página en blanco, como dices, es un muro, también, ¿no? Es un muro, ¿no? Lo señalas ahí, que choca con el muro, ¿no? Cuando tú quieres decir algo y es otra cosa, ¿no? ¿No? Y la página en blanco es un muro, ¿no? A veces más bien la página en blanco podría ser más bien alguien que te lleve, te eleve, ¿no? Pero en este caso es un muro porque tú quisieras derribar ese muro, ¿no? Es el límite en que el lenguaje nos lleva hasta el límite de las cosas, de la vida, del sentido de la vida, y hay un fin que, bueno, ahí empieza, yo creo que la utopía, ¿no? Entonces, yo creo que existe en tu libro, hay una cierta utopía ahí, que habría que develarla. Yo solamente tengo una lectura de tu libro, pero tu libro tiene como para 3, 4 lecturas, ¿no? Si bien hay poemas que lo puedes captar y sentir al momento, y todo el libro, pues, trabaja muy bien las imágenes, te deleita, te gozas con el texto, pero hay también su misterio ahí, ¿no? Para revelar, para indagar, para ahondar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema entre la muerte, está ahí, ¿no? Como destino humano, ¿no? Como fin, como límite, con la creación, con el hecho de crear de la poiesis, Claro. ¿no? ¿Cómo ves esa relación ahí? Como bien mencionas, la muerte es una de las figuras que está básicamente en todo lo que he escrito, tanto este libro como lo anterior, ¿no? Hay una imposibilidad, como bien mencionas, ¿no? Sobre todo se ve en la última parte, ¿no? La imposibilidad de que en vez de que la página en blanco sea capaz de traspasar el límite que quiero traspasar, es como un límite, ¿no? Es un limitante. Entonces, el lenguaje intenta lograr expresarse, pero sin embargo siempre hay ahí un espacio, un límite que está, ¿no? Entonces podríamos relacionar la muerte con la idea de la creación y de la escritura, ¿no? La muerte es una imposibilidad, podríamos llamarla que es una imposibilidad igual que la escritura, al menos desde el punto de vista que he planteado aquí en el libro, ¿no? Siempre hay un descubrimiento constante sobre la idea de la muerte, cómo se pasa desde la primera parte, donde tal vez el discurso se crea desde una idea que no reconoce muy bien lo que tiene al lado, no quiere enfrentarse hacia la idea de la muerte y la desaparición y la limitación, pero sin embargo tiene que hacerlo, ¿no? Por eso inaugura con ese poema y libro, para que sea como un paso del conocimiento al descubrimiento, ¿no? Pero no es un descubrimiento completo, no es de que ya se tiene todas las respuestas, no es una constante pugna por intentar comprender tópicos como la muerte o también como la misma escritura, ¿no? Que yo las relaciono muchísimo bajo la idea de imposibilidad, ¿no? No podemos tener certezas ni frente a la muerte ni frente a la labor de la escritura, al menos desde mi punto de vista. Es muy complejo. Por eso siempre está presente la idea de la imposibilidad, del límite, de querer decir tal cosa, pero al final no lo digo y digo otro, que también es muy de Vallejo, ¿no? Pero ahí está. Esa es como una relación que siempre estoy constantemente entre la escritura y la misma muerte. Muy bien. También esto me hace recordar, ¿no? El tema de la parte de los límites, ¿no? De la posibilidad o imposibilidad de transgredir
del lenguaje no escrito a Eielson, pues, ¿no? Eielson también, ¿no? Esa visión que le viene del budismo, ¿no? De toda la filosofía oriental, de esa concepción, ¿no? Incluso de romper las dualidades, trascender todos los dualismos, ¿no? De una concepción racional, expresada de la vida, de nuestra cosmogonía, y rompe, digamos, las formas y trasciende, ¿no? La palabra va más allá. Digo Eielson porque pues, él era pintor, artista plástico, escribía también otros géneros, etcétera, exploraba bastante, era ¿no? Facético en eso. Una curiosidad, ¿tú aparte de poesía también practicas otro arte? Digo No, porque a decir verdad, lenguaje. sí, claro, a decir verdad, pues, lo que escribo es poesía. No he experimentado con otro género aún. Siempre Okay. desde que comencé a escribir ya hace bastantes años atrás, siempre hasta ahora he escrito poesía. Okay. No he explorado Yo todavía eso, otros géneros. Noto bastante eso, yo casi estaría seguro de que era así. ¿Por qué? Porque hay mucho involucramiento en el tema de poesía, ¿no? Que hay una exploración fuerte, ¿no? Hacia muchas visiones, ¿no? En cuanto a sonido, en cuanto a, ¿no? Manejo de imágenes, todos los recursos, ¿no? Lingüísticos, ¿no? Están bien, creo que explotados, ¿no? Yo creo que el jurado habrá estado muy impactado por ese trabajo, ¿no? Esta visión de poeta, ¿no? De poeta que no hace poesía de sí mismo de poeta, ¿no? Que muchas veces uno practica la voz poeta de poeta, sino la capacidad de un poquito del trabajo de poeta, que se siente el trabajo de poeta, pero que quien hable sea alguien humano, por decirlo así, humano. Eso es algo que no se logra a veces, mayormente en la juventud. Creamos voces más que sincerar una voz, ¿no? ¿No? Y el trabajo se esfuerza por crear esa voz, ¿no? En cambio aquí yo veo una voz natural, pero con una rigurosidad del lenguaje, ¿no? Del trabajo, ¿no? Eso es muy destacable, y también, pues, bueno, ya como para ir cerrando, creo, yo, pues, avisoro o veo, pues, un camino, me da curiosidad qué trabajo vas a hacer por un futuro, digamos, eso lo dirá el tiempo, ¿no? ¿Y tienes trabajando algunos libros más? ¿Ya tienes algo avanzado? No quiero Eh, tener curiosidad. sí, constantemente estoy escribiendo. No es de que tenga un proyecto de un libro ya establecido, pero constantemente estoy escribiendo poesía. Eh, Siempre lo he pensado, al menos en el momento de la escritura, como una necesidad, ¿no? Es algo que durante todo el año pasado que hemos estado con todos esos problemas, aún así siempre está presente la necesidad de la escritura, al menos personalmente lo tengo así, ¿no? Siempre es necesario un momento para poder escribir. No tengo ningún proyecto como que ya listo como para, no, pero sí constantemente estoy escribiendo para luego intentar formar una nueva publicación, ¿no? Pero sí, la escritura siempre la he visto así como una necesidad, por lo tanto constantemente la estoy practicando. Muy bien. Excelente. Bueno, yo voy a estar atento a tus publicaciones futuras, ¿no? Ya creo que con este premio, pues te sitúas, ¿no? En un buen lugar en las nuevas promociones, ¿no? Poéticas y que bueno, ¿no? La poesía peruana es muy buena a nivel, pues, internacional, latinoamericano, hispanoamericano, y es algo que nos llena de orgullo. Yo creo que, bueno, es una responsabilidad, ¿no? ¿No? Que viene luego, ¿no? Eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tú tienes esa madera de poeta, y que vas a seguir, pues, con esa madera, pues, yendo a mucho más, ¿no? Allá, en este camino de este trabajo. Bueno, ¿por qué no nos lees para ir cerrando unos poemas? Claro, voy a leer tres poemas. El primero se denomina Memorabilia. La pacífica sensación al despertar al lado de ella, observarla dormir mientras intento salir de la cama sin que lo sienta. Ser invisible solo por un momento. Las paredes rosadas y el cuadro de la niña con un gato que solía atormentarme por las noches. El único muro donde se refugiaba el miedo en la casa. Luego, el dorado de la mañana,
la fragancia perpetua, su voz recolectando aquellos cuerpos que amaba, el amor en mi pecho mientras bajaba las escaleras. El siguiente poema se titula Reinos. En mi insomnio recurrente comparto mi espacio con los insectos. Estos salen de noche a recorrer sus caminos inconclusos, atravesando sus ciudades gigantes, y yo los invado en las huidas inevitables. Los observo estremecerse rápidamente en el momento en que avistan mi presencia. Una amenaza, pero no intento subvertir la vida misma. Sé bien que no es mi lugar ni mi tiempo. Sin embargo, los contemplo desde lejos, casi con miedo, deseando poder navegar en mi propia ciudad con la facilidad de estos, casi como un ritual, uno que fracaso en apropiar día tras día, noche tras noche. Y el último poema para hacer lectura se titula Poiesis, que tiene una cita de Ida Vitale. Escribo, escribo, escribo y no conduzco nada a nada. Es más sencillo escribir desde ese espacio que duele, en la autofagia perpetua, desde donde me levanto y reconozco a la huésped que hoy invade mi cuerpo y a quien le temo enormemente. Muchas gracias Miguel por esta conversación, por este diálogo. También nuevamente agradecer y valorar el espacio de la Feria del Libro de la Zona Huancayo que nos ha permitido presentar y también dialogar sobre este poema. Sí, gracias Regina, también, y qué suerte pues estar compartiendo una presentación contigo, este momento, y bueno, gracias al peruano japonés también, y estaremos atentos a tu trabajo, como dijimos, y hasta la próxima. Gracias.